Bien. Este, Bien. Primero, Iris, capaz te presento a ti. bien, Bien, Iris es la coordinadora académica de la especialización, es profesora de idioma español, profesora de literatura del IPA, es magíster en educación, sociedad y política de Flaxo Uruguay, especialista en educación y nuevas tecnologías por de Flaxo Argentina y diplomada en educación y desarrollo por CFE UDELAR. Así que bueno, da la palabra a Iris y que pueda presentar a Andrea. gracias, Lourdes. Bueno, a los que se incorporaron ahora le digo que Lourdes es nuestra queridísima asistente de la especialización. Y Andrea es alguien a quien queremos muchísimo y que ha estado ya en varios webinares, siempre aportándonos desde, desde su sabiduría y sus conocimientos y su amor por la lectura y la escritura, ¿no? El título de la charla es Construir saberes en las prácticas docentes, algunas reflexiones a propósito de enseñar a leer y a escribir. Les cuento que la doctora Andrea Brito es investigadora y coordinadora académica del Diploma Superior y Especialización en Lectura, Escritura y Educación de Flaxo Argentina. Es doctora en Ciencias Sociales y magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por Flaxo Argentina, licenciada en Ciencias de la Educación, perdón, por la UBA, profesora para la enseñanza primaria, ha ejercido la docencia a nivel primario, terciario, universitario y de posgrado y también es profesora en diversas propuestas de formación, actualización y capacitación docente. En el ámbito de la gestión pública, durante varios años formó parte en el Ministerio de Educación de la Nación Argentina, de diferentes equipos técnicos y también ha coordinado proyectos a nivel nacional vinculados con el diseño y desarrollo curricular y con la capacitación docente. También ha realizado trabajos de consultoría en programas regionales de asistencia técnica, formación e investigación educativa, desarrollado en diversos países como Argentina, Brasil, Costa Rica, México y Paraguay. Es muy interesada, por eso está muy interesada, les queda, lo puse yo mal, por explorar las dinámicas de la cultura escolar y el cambio en las escuelas. Sus inquietudes profesionales y académicas giran alrededor de los saberes, las prácticas de enseñanza y la formación de los docentes. De modo particular, la transmisión y reinvención de la cultura escrita en las prácticas educativas es uno de los temas de su mayor atención y hoy nos está acompañando y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Todo Bueno, tuyo, muchas Andrea. gracias, Iris, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas, a Iris y a Lourdes, felicitaciones por ser merecedoras de esos lindos comentarios y elogios que los graduados y las graduadas hacen de la especialización. Es un enorme esfuerzo, ¿no? Armar una propuesta que sea sólida y que a la vez logre captar el interés de todos quienes están motivados por el tema que ustedes proponen y bueno, escuchar eso da cuenta de que algo de eso pasa y que vale la pena y también del interés que tiene por continuar en el interés, en que otras se sumen, así que felicitaciones y felicitaciones también a los graduados y a las graduadas que hicieron ese recorrido. Me da gusto compartir este rato con ustedes desde el otro lado del charco. Estoy en Flaxo, Argentina, así que estamos de flaxo a flaxo compartiendo este ratito para conversar un poco a propósito de este momento de reinauguración de la especialización que Iris coordina, y sobre la posibilidad que conversamos con Iris de poder hacer un diálogo entre miradas, entre perspectivas que venimos trabajando desde las distintas flaxos y que viene bien poner a cuento y a conversación de otras miradas, de las miradas que en este caso ustedes están ahora o pueden ahora sumar a propósito de este encuentro. Así que agradezco esta posibilidad de este rato para poner a discusión algunas ideas que confieso, y como habrán escuchado en ese largo currículum que leyó Iris, no vienen a cuento de la especificidad de lo que ustedes trabajan, ¿eh? Yo no vengo del campo de la lingüística. Mi universo tiene que ver con mirar al ámbito o al campo de la cultura escrita desde sus vinculaciones con la educación, con el campo educativo más amplio
con la pedagogía, ¿no? Con aquello que hace a pensar la enseñanza y la transmisión en contextos educativos. Y desde esa otra perspectiva es que hoy traigo algunos puntos para conversar, que venimos discutiendo en nuestro equipo hace tiempo, y que espero los involucre, las involucre a ustedes en tanto tienen que ver con el marco o el soporte en el que hoy se sostienen las prácticas de la cultura escrita y desde ahí poder pensar en cuestiones vinculadas con su transmisión. Son cuestiones que hacen a la agenda social de la lectura y la escritura, ¿eh? Y que me parece que tienen un color particular si la piensan ustedes, que son los que miran el tema desde la cuestión del análisis, de la producción y la edición de textos, ¿no? Un tema bien específico que ustedes abordan desde un campo muy particular, que tiene mucha producción científica alrededor de esas cuestiones, pero que en tanto práctica vinculada con la cultura escrita, está inserta y atravesada por problemas y discusiones más amplias que hacen hoy a la relación entre textos, sociedad y enseñanza, ¿no? Este, es desde allí donde introduzco una primera idea, o más bien un primer supuesto que me interesa hacer jugar el rato que dure esta conversación, que tiene que ver con las prácticas de la cultura escrita como prácticas históricas y como prácticas contextualizadas, ¿no? Poder pensar qué se le pide y qué es hoy el análisis, la producción y la edición de texto junto a ustedes, es poder mirar el tema desde esta idea, ¿no? Desde esta idea de que hoy se lee y se escribe desde ciertas concepciones, desde ciertos supuestos teóricos, desde ciertas funciones sociales y desde ciertas demandas que se le hacen hoy a ese universo de los textos y a esa tarea de poder pensar cómo aquello que se hace con los textos también tiene un sentido particular cuando pensamos en la enseñanza, en la transmisión, ¿no? Muchos de ustedes que recién daban testimonio sobre su paso por la especialización, hablaban de venir a encontrar en la especialización algunas respuestas motivados por inquietudes de sus prácticas, ¿no? ¿Cómo hacer para, ¿no? ¿Cómo encontrar herramientas? Ahí después la colega se corrigió, ¿no? Ahí había como, usó la palabra competencias y después dijo mejor. No, bueno, eso habla justamente de los cambios de sentidos, de las distintas significaciones que se le atribuyen hoy al sentido de leer y escribir y de lo que como docentes necesitamos encontrar, ¿no? Porque esa es nuestra, y ahí me incluyo, digamos, esa es nuestra motivación por pensar acerca de los textos, ¿no? Cómo encontramos herramientas para utilizarlos, usarlos y transmitirlos en los contextos donde nos toca actuar, que son los contextos educativos, ¿no? Más allá de perfiles específicos que pueden pensar este tema en ámbitos particulares como el mundo editorial, como el mercado de la producción de textos, ¿no? O distintas, o de la edición en particular en otros universos. Creo que aquí hay presentes muchos colegas que piensan este tema desde la perspectiva de la enseñanza. Y en ese sentido, y de la educación, en sentido más amplio, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que vale la pena y subrayo esta perspectiva para pensar lo histórico, para pensar lo contextual de la cultura escrita y para también remarcar que aún en esos cambios y continuidades que tienen las prácticas de la cultura escrita y que atraviesan este proceso específico que ustedes estudian del análisis, la producción y la circulación de textos, aún en esas transformaciones de las que ahora vamos a conversar un poquito, hay una continuidad, hay una permanencia que tiene que ver con el alto interés social que siguen teniendo las prácticas de la cultura escrita y además de un interés que concentran desde distintos ámbitos de la sociedad, un alto nivel de deseabilidad, ¿no? De lo que de los que algunos autores llaman deseabilidad de la lectura y la escritura de la cultura escrita como bienes sociales, ¿no? La sociedad sigue apostando a acceder
a la lectura y a la escritura, acceder a las prácticas de la cultura escrita y se sigue apostando a eso, además de entenderlas como un derecho, quiere decir que hay algún valor en esas prácticas, ¿no? Y que no tiene, y que tiene que ver ni más ni menos que con la inclusión, ¿no? Aquel que lee y escribe tiene una porta una posibilidad en la sociedad bien distinta a aquel que no lee y escribe, o aquel que lee y escribe mal o de modo insuficiente a aquellos estándares con los que se espera o se considera que hoy es un nivel de alfabetización deseable, ¿no? Entonces, a ese carácter situado, histórico y contextual de las prácticas de la cultura escrita, quisiera agregarle también el no olvidar que estamos hablando de cuestiones que son sobre los que la sociedad tiene una alta atención, ¿no? Y una alta demanda. Este, para pensar estas cuestiones, eh, yo pensé en compartir con ustedes tres temas polémicos, digamos, ¿no? Que hacen a cómo se mira hoy el mundo de la cultura escrita desde el universo social, cómo distintas voces o distintos discursos sostienen esta demanda sobre lo que pasa con el universo de la cultura escrita, para que de ahí espeje de algún modo en la especificidad que ustedes trabajan en la especialización. Insisto, los invito y las invito a que esa especificidad la pongan ustedes en la conversación, ¿sí? Yo voy a tirar algunas piedras al agua, y en esas piedras que arroje me interesa que cada uno de ustedes, desde su escucha, desde su lente particular, pueda agregarle una especificidad a esas polémicas o a esos puntos que tienen que ver con qué pasa hoy con la cultura escrita en la sociedad. Y yo le voy a agregar otra pregunta, es ¿qué pasa con las prácticas de transmisión de esa cultura escrita hoy en la sociedad? La pregunta final es ¿dónde está la docencia, ¿no? ¿Dónde está la enseñanza en eso que pasa sobre la cultura escrita, ¿no? Un poco tensando la cuerda para reponer lo que yo entiendo que son algunos silencios o algunos malos entendidos o algunos supuestos, que a veces corren un poco de lado esa función tan trascendental que hace al lugar de la cultura escrita en manos de la enseñanza en contextos educativos. Por eso, como quiero que haya lugar para esas resonancias, y dado que somos un grupo amable para la interacción, los invito a que, bueno, levanten sus manitos digitales cuando deseen hablar, ¿sí? Más allá de que voy a exponer durante un rato, me gustaría que puedan, que esta conversación pueda ser dialogada a partir de lo que les interese aportar. ¿Puedo compartir pantalla para... Sí, Verónica, le podés dar el control. Creo que se puede. Yo pude hoy A A ver, ver, fíjate, Andrea, fíjate si. ahí voy, Ah, perfecto. perfecto. Gracias. Está Bueno, perfecto. gracias, gracias. Voy a tomar tres temas, ¿sí? Son tres temas que juegan con, con una metáfora del horror y del espanto, digamos, pero un poco para sacudir ahí la discusión, y que cada una de ellas hace referencia a una lente desde la cual podemos mirar el tema de la cultura escrita hoy desde el universo social y desde los discursos que la construyen. Una primera tiene que ver con la idea de cuando nos une el horror, ¿no? Esta, esta sensación, y voy a hablar de situaciones que se viven en mi país, pero que entiendo resuenan en otros países de la región y me agrada haber escuchado distintas tonalidades, ¿no? Ahí hablaron colegas de distintos países y seguramente nos podrán aportar algo de su voz, de su tono a esto. Pero bueno, mi referencia sale de algunas cuestiones que hoy están sucediendo en mi país, y que me parece que alimentan esta conversación. Em, la idea de cuando nos unen el horror hace referencia a esta sensación de que la cultura escrita está en crisis, ¿no?
de que la cultura escrita hoy está en un declive vertiginoso y que la prueba de ese declive son, a la vista de todos, los resultados de las pruebas de aprendizaje, ¿no? Anualmente o cada vez que hay algún nuevo resultado de las pruebas estandarizadas de aprendizaje, aparecen en los diarios estos grandes titulares, ¿no? No se salva nadie, ¿no? Entre los alumnos más ricos, 3 de cada 10 no alcanzan el nivel básico en lectura. UNICEF advierte que los niveles de aprendizaje son alarmantemente bajos. Una tercera parte de los niños solo puede leer y comprender una historia sencilla. O 4 de cada 5 niños en América Latina y el Caribe no podrán comprender un texto simple, ¿no? Aquí estos titulares muy amplificados, ¿no? Por los discursos de los medios de comunicación, transmiten, trascienden una alarma puesta en números, ¿no? Una idea de que algo está en declive y que está en evidencia en las capacidades de nuestros estudiantes, ¿no? Que cada vez aprenden menos o peor a leer y escribir. Es algo que viene repitiéndose, solo que se actualiza, ¿no? En determinados momentos, que algunos autores han llamado el shock de las cifras, ¿no? Esta cosa que pega fuerte, ¿no? Pega y se instala en el discurso, acerca de algo que no solamente parece estar hablando de un problema anclado en las habilidades o en los conocimientos de leer y escribir, sino que habla de una fractura un poco más amplia, ¿no? La sensación de que algo se está resquebrajando. Y es un diagnóstico asociado a una denuncia, ¿no? Una denuncia que pone el ojo sobre el sistema educativo. Bueno, la pregunta inmediata que aparece es, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando en las escuelas? ¿Qué está pasando en los distintos niveles de la escolaridad? ¿Qué está pasando en la universidad que recibe esos estudiantes que parecen leer y escribir poco o mal, ¿no? Eh, y hay aquí algunas cuestiones para revisar, porque en esa interpelación que vuelve sobre la escuela y de manera directa sobre los docentes, ¿no? ¿Qué están haciendo con esto en las escuelas? Hay una suerte de lectura homogénea, ¿no? Se dice poco, se desagrega poco, ¿no? 3 de cada 10 no alcanzan un nivel básico, ¿no? 4 de cada tanto, ¿no? Aparecen números redondos, homogéneos, que poco hablan de qué hay de específico atrás de ese problema, si es que existe, ¿no? ¿Dónde está ahí qué podemos desagregar de eso? ¿Y qué sentido en esa dirección tiene la idea de crisis, ¿no? Anne-Marie Chartier y Jean Ebrard, que estudiaron esto desde Francia durante varias décadas, fueron identificando que estas crisis son recursivas, ¿no? En la sociedad, en los discursos sociales. Son recursivas porque cada tanto aparecen y sin embargo, en la reconstrucción, los sentidos que se le asocian a esa crisis son distintos. En la década del 50 y los 60 del siglo pasado, el temor a que desapareciera las prácticas de la cultura escrita y la denuncia de esta situación tenía que ver por la invasión de los medios audiovisuales. Avanzaba la televisión y la radio y eso aparecía como un fantasma, una amenaza para el dominio de las prácticas de la lectura y escritura sobre las que la escuela tenía el monopolio central, ¿no? Luego en los 70 y los 80 de nuevo fue denunciada la crisis de la lectura, pero esta vez cuando se comprobó frente a la crisis del empleo que los puestos laborales que necesitaban ser recalificados estaban siendo ocupados por personas que no contaban con habilidades de lectura y escritura. Y ahí la lectura y la escritura está asociada al empleo, ¿no? A la cualificación laboral. Y la más reciente crisis de la lectura que estamos presenciando nosotros es su sentido asociado al avance de las tecnologías digitales, ¿no? Ya no es ni los medios audiovisuales de mitad del siglo pasado, ya no es la cuestión del empleo, ya es la cuestión de cómo la cultura y la escritura parecen estar desapareciendo, resquebrajándose frente a la base de un nuevo orden social, de un nuevo orden cultural. Entonces, esta me parece que es una primera cuestión importante para pensar desde el lugar de del contexto educativo. ¿De qué estamos hablando cuando se habla de esa crisis tan homogénea? ¿Y qué se está midiendo cuando se habla de esos números, ¿no? Porque encontramos números
muy fuertes, muy impactantes. Aclaro, insisto, no estoy discutiendo la veracidad de estos números, ¿no? Son pruebas serias, son pruebas rigurosas, son pruebas necesarias, pero así mostradas y amplificadas en los discursos sociales, poco margen dejan para pensar qué de lo específico en el contexto educativo y qué de lo específico y margen posible hay para la intervención. Estos son los resultados de las pruebas ERCE, ¿no? Las pruebas que se toman en lectura, matemática y ciencias en tercer grado y sexto del nivel básico de la escolaridad en América Latina. Y ahí efectivamente los resultados son preocupantes, ¿no? Hay una tendencia a muy bajos niveles de logros de aprendizaje, hay una afirmación o confirmación de una desigualdad estructural y persistente y se evidencia que no hay avances significativos desde la última vez que se tomó esta prueba. Nos están hablando de un problema, ¿no? Nos están hablando de un problema, estos resultados, que es innegable reconocer y que es necesario reconocer, sobre todo para pensar políticas de intervención, políticas de enseñanza, políticas de formación de los docentes. Pero sin embargo, desde nuestro lugar también es importante contar con información que nos permita entender un poquito más esto. En principio, ¿qué están midiendo estas pruebas, por ejemplo, ¿no? Porque de esto no nos informan los medios, ¿no? De esto no nos informan esos titulares o estas denuncias centradas en la alarma. Bueno, en principio, lo que podemos saber es que estas pruebas en concreto nos están hablando de una medición de un cierto aspecto de la lectura, ¿no? Que es el vinculado con la comprensión de diversos textos y la comprensión a nivel textual en distintos grupos de habilidades. La comprensión literal, la comprensión inferencial y la comprensión crítica. Aspectos absolutamente necesarios de incorporar en los distintos niveles del sistema educativo en tanto hacen al uso de la lectura funcional en las sociedades, ¿no? Es la lectura que hoy se utiliza para movilizarse, para ponerse en relación con los textos y la posibilidad de poder interaccionar con otros a través de esa comprensión. Ahora bien, estas pruebas miden esto, no miden otras cosas, no miden la particularidad que la lectura asume en los contextos culturales y nacionales donde se toman estas pruebas. El aspecto cultural, la dimensión cultural de la lectura en relación con esto que se mide, está escindido. ¿Sí? Escindido de un modo que necesita ser repuesto, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la lectura y la dimensión cultural de la lectura en distintos contextos? Esto es algo que toca también medir, ¿no? Esto es algo que toca también mirar. Como así también, por ejemplo, el ejercicio de comparar indicadores de qué está midiendo esta prueba y qué están midiendo otros sistemas de evaluación de aprendizaje de la lectura. PISA, Aprender en mi país, y cada uno de los países tiene sus propios sistemas de medición y es interesante poder comparar los indicadores entre sistemas de resultados de aprendizaje y a la vez también en el interior de cada sistema y de cada país. Porque si esto nos ofrece un panorama orientativo, indicador de lo que está pasando con los sistemas educativos a nivel nacional y su relación con otros países, también y tan importante es qué está pasando en el interior de cada uno de nuestros sistemas, porque es ahí donde también se producen muchas inequidades, es ahí también donde hay mucha desigualdad en el acceso a la lectura y la escritura, y es ahí donde uno puede pensar en los lugares de intervención. Ustedes cada uno trabajan en niveles distintos, probablemente del sistema educativo, y en regiones y contextos diferenciados. Hay algo común que hace a la posibilidad de pensar en la producción y circulación de los textos, y también hay algo particular que hace a lo propio de cada contexto. Por eso cuando digo qué mirar, y desde nuestro lugar tener la posibilidad de mirar un poquito más, hay información disponible que nos orienta en esto. Estas pruebas CERCE son interesantes en tanto ofrecen información sobre cuáles son los factores asociados, ¿no? A la posibilidad del aprendizaje de la lectura en los diferentes contextos. Y ahí aparecen
algunos factores, entre muchos, está el informe disponible, lo pueden consultar, algunos factores asociados que tienen que ver con las trayectorias y los contextos de los estudiantes, ¿no? Situaciones sobre las que no podemos intervenir directamente, pero que nos toca incorporar cuando pensamos en qué pasa con la apropiación de la lectura en esos contextos con estos estudiantes. Todos sabemos, con más o menos cercanía, que hay una diferencia notable cuando recibimos estudiantes que tuvieron una buena oportunidad y posibilidad de acceder a la cultura escrita, habiendo transitado por los niveles previos de aprendizaje del sistema de la escolaridad o no habiendo transitado de un modo aceptable, de un modo deseable, ¿no? Y en este sentido, pensando, por ejemplo, en el caso paradigmático de la alfabetización inicial, la diferencia que tiene la posibilidad de leer y escribir para chicos que transitaron en el nivel inicial y para chicos que no tuvieron esa posibilidad, ¿no? Lo mismo con los niños y las niñas que repiten sus grados en su trayectoria o aquellos contextos donde el ausentismo escolar es un problema para poder vincularse con ese conocimiento que se enseña de manera cotidiana y ahí el tema de la lectura y la escritura es un caso muy paradigmático, ¿no? Esta necesidad de la lectura y la escritura como prácticas que se hacen en el ejercicio de la práctica y tener en los sistemas educativos o en los espacios educativos una inestabilidad alta de niños que no pueden sostener ese contacto es un problema que condiciona los aprendizajes. También la posibilidad de que nuestros estudiantes tengan un contacto con la cultura escrita por fuera de los espacios educativos, como así también el apoyo del entorno familiar y social y cultural para que esto pase, y situaciones que encarnan, según nos muestran estos resultados, en las comunidades de estudiantes pertenecientes a pueblos originarios, ¿no? Cómo esa diferencia contextual, cultural y social marca una diferencia notable y una desigualdad preocupante en el acceso a la cultura escrita. Estos son lo que se llaman factores asociados, ¿no? A la cuestión de las familias, el entorno y nuestros estudiantes. Pero también existen factores asociados a la intervención pedagógica en en la transmisión del conocimiento, ¿no? Y esto también es interesante de analizar porque sacan esos números tan alarmantes, tan homogéneos, tan paralizantes, diría, ¿no? Para abrir una posibilidad de pensar para qué hay lugar, para qué hay margen de intervención cuando nos toca a nosotros asumir esa responsabilidad que se nos delega para revertir el problema, ¿no? Bueno, esto pasa, las escuelas son las culpables, los docentes están sospechados de su efectividad. Bueno, acá tenemos algunas herramientas para pensar por dónde intervenir, ¿no? Que tienen que ver, en principio, estas con cuestiones vinculadas con la disposición y la intervención, ¿no? Las expectativas que ponemos sobre nuestros estudiantes, el interés que tenemos porque nuestros estudiantes aprendan, los cambios, las mejoras que se producen cuando despertamos en el trabajo con nuestros estudiantes motivación, curiosidad y ofrecemos andamiaje, ¿no? Una noción teórica tan importante para pensar el aprendizaje de la cultura escrita, que andamia el aprendizaje, ¿no? Para introducirse en un universo tan nuevo como es el de la cultura escrita, sobre todo para algunos y algunas estudiantes. Y sobre todo, la organización de la enseñanza, ¿no? Cuanto mejor entorno ofrece y mejores aprendizajes logra, la posibilidad de una intervención pedagógica planificada, organizada, anticipada e informada. Estas son entonces algunas de las cuestiones vinculadas con esa primera dimensión que hoy atraviesa las prácticas de la cultura escrita, ese temor tan asociado a algo que se resquebraja, que desaparece y que pone en la educación una alta deseabilidad social y una alta responsabilidad por revertir esas cuestiones. Me gustaría, si quieren, que conversemos un poquito sobre esto antes de pasar
al, al próximo, al próximo tema, a la próxima dimensión para mirar estas cuestiones de la cultura escrita. Me gustaría saber si en ustedes sus prácticas resuena algo de esto. ¿Cómo impacta esta cuestión tan taxativa sobre lo que pasa con la cultura escrita en los sistemas educativos? ¿Y cuál es la perspectiva desde ustedes, si es que tienen la perspectiva desde la mirada educativa? Bueno, por mi parte, en educación media, por ejemplo, lo que se ve es que el ausentismo escolar, que cada vez es mayor, hay múltiples factores que lo están produciendo, eh, está haciendo que los chiquilines no desarrollen las habilidades necesarias para poder digamos que, enfrentar los desafíos del próximo grado. Y eso se va acumulando todos los años, y aparte de eso, no cuentan con el apoyo necesario de las familias, ya sea porque o están trabajando o porque no les interesa el hecho educativo en sí, simplemente envían a sus hijos a estudiar porque es una obligación, pero no se comprometen con esa idea. Y esto, ¿cómo sentís, Mariana, que afecta a no sé cuál es tu rol en la escuela, en el nivel secundario? Yo cumplo varios roles, pero Ujú, por ejemplo, soy adscripta y en adscripción, por ejemplo, los profesores manifiestan sus preocupaciones, me enfrento a las familias, hablo con ellos y veo el desinterés. Pero también eh, lo que cada día más se ve como docente, por ejemplo, de español, es ujú, que a los chiquilines les cuesta enfrentarse, por ejemplo, a los textos en donde se trabaja la lengua estándar mm, mucho más que los textos literarios. mm, Entonces hay como una contradicción en el sistema educativo que pretende que los profes de español sí trabajemos lo literario, los profes de lengua, perdón, porque sé que en Argentina es lengua y literatura, sí. trabajen con textos, en este caso literarios, pero realmente los muchachos necesitan abordar los desafíos que le plantea la lengua estándar, que no son pocos, entre ellos el léxico. Ujú, ujú, bien. Les cuesta muchísimo escribir un texto eh, de corte académico, por ejemplo, un informe, les cuesta muchísimo enfrentarse a algo que parece tan básico. Ujú, Y no se ve solamente dificultades en el vocabulario, sino en la sintaxis, en la puntuación, básicamente ya no existe, y bueno, y la ortografía ni hablemos. ujú, bien. Gracias, Mariana. Ahora Por vamos a favor. seguir retomando. Ana María levantó la mano. Perdón. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la posibilidad. Y quería comentar dos cosas. Una, retomando lo que decía María Concepción, que a mí me parece interesante que acá en Argentina durante mucho tiempo se trabajó desde las prácticas de lectura y escritura y había un compromiso en muchas provincias para trabajar fundamentalmente el enfoque desde tres campos, ¿no? El campo académico, el campo social y el campo literario. Entonces eso aseguraba un equilibrio en la inclusión de textos y de prácticas de lectura y de escritura en los programas, en las planificaciones, ¿no? Ese me parece que es un criterio que resulta y que en el momento en algunas, estoy hablando en Argentina, ¿no? Y que en algunas provincias ahora está siendo cuestionado el enfoque de prácticas, ¿no? Eh, que es una pena, ¿no? Bueno, y yo alrededor de eso quería pedirte si vos podías explayarte un poquito más en qué estás entendiendo por la dimensión cultural de la lectura. Sobre todo me interesa porque trabajo en una ONG que, bueno, es una de nuestras preocupaciones. Ujú, bien. Gracias, Ana María. ¿Y Rosa?
Hola, perdón, buenas tardes con todos. Bueno, yo vivo en Lima, soy de Perú. Ujú, Me parecía muy interesante todo lo que nos decías y también pensaba en que las cifras que nos presentaban no siempre refleja toda la realidad. Porque, ujú, por ejemplo, en las últimas evaluaciones de ERCE, Perú subió muchísimo. Si no ujú, me equivoco en lectura, son más 32 puntos. Fue el país que más subió en comprensión ujú. lectora. Efectivamente, sí, sí. Pero lo que no dicen es que esa elevación se dio gracias a las escuelas privadas, Ah, porque en el sistema público prácticamente los resultados siguieron siendo los mismos. ujú, Entonces, fue algo que me llamó mucho a mí la atención. Nosotros tenemos una Oficina Nacional de la Calidad que funciona muy bien, que es la UMC, que todo lo tiene publicado, las evaluaciones censales, las evaluaciones muestrales que hacen al interior del país, las evaluaciones internacionales en las que participamos. Incluso hay información hasta cada una de las escuelas y esa información sí es privada. Entonces realmente funciona maravillosamente bien. ujú, Pero al exterior comentan, por ejemplo, vi la felicitación de Pedro Ravela en su Facebook, emocionadísimo de que estamos haciendo en Perú también, que se subió tanto. Y después tuve la ocasión de escuchar con una argentina, no sé si fue exactamente con Ana María Barzone o fue otra, que son de las que entiendo de lo que Ana María habla, porque es de las que están del otro lado del enfoque comunicativo, que también se hace desde las escuelas públicas de Perú, que lamentablemente no hay evidencia sobre si las maestras realmente lo aplican o no. Eh, Sin embargo, tenemos ese gran problema que siguen siendo las escuelas. Esta última medición del año pasado, la OMC ha hecho un esfuerzo increíble porque ahora no solamente muestra las cifras de acuerdo a si son zonas urbanas o rurales o si es privado o público, sino incluso el nivel socioeconómico ujú, de la población. Y eso ha ayudado muchísimo a saber exactamente dónde se está mejorando y qué se puede hacer para que todos mejoremos, ¿no? ujú, ujú, Ese es un aspecto. Y el otro es que nuestro país tiene 48 lenguas originarias. Entonces, como comprenderán, no podemos esperar el mismo resultado, a pesar que desde la Dirección de la Educación Intercultural Bilingüe se hace un esfuerzo increíble porque ya tienen publicaciones en 32 lenguas originarias de material de lectura, escritura, matemática, y eso es algo para quitarse el sombrero, pero nos falta mucho y todo avanza demasiado rápido como para alcanzar toda esta brecha que tenemos y que lamentablemente cada vez parece más mayor. ujú. Gracias. Bueno, gracias, gracias por los aportes sustantivos de diverso orden, ¿no? Todos los que fueron comentando. Retomo retomo todos, digo, algunas cositas en relación con este primer planteo que hice y después seguimos incorporándolos o entramándolos en el avance. Eh, a mí me parece que en relación con lo que con lo que dijo Mariana al principio, eh, hay ahí una nueva cuestión de época que es una cuestión social que atraviesa hoy a la enseñanza y que no interroga solamente la cuestión de la transmisión de las prácticas de la cultura escrita, ¿no? El alto nivel de ausentismo escolar, que al menos en mi país también pasa, el alto nivel de ausentismo docente, que es un problema también que hoy atraviesan los sistemas educativos, son cuestiones que hoy interrogan de otra manera la enseñanza, ¿no? Y que interrogan a esas cuestiones tan del orden de la práctica y de lo cotidiano, que es lo que, a mi entender, vale la pena incorporar en la discusión, ¿no? Rosa María decía, yo no sé qué tanto se aplica el enfoque comunicativo en las escuelas. Yo tampoco, Rosa, porque la verdad digo, esto es em, pensar o suponer que las prácticas educativas son el lugar de resonancia de aquello nuevo que se propone, ¿no? Ana María también decía, bueno, ahora ya no se propone desde los discursos académicos o políticos esta cuestión de la intersección entre los campos, que a tu entender era valiosa, y la verdad es que es un problema, ¿no? Que se piense desde el lugar de la práctica, de la enseñanza, en este caso de la cultura escrita, solo desde la aplicabilidad de ciertos mandatos o discursos, desconociendo
que la práctica hace su propia mezcla, digamos, ¿no? Y que lo que interesa es acompañar a la función de enseñanza en esa mezcla, reconociendo la hibridez de esa mezcla, ¿no? Ningún docente va a aplicar una fórmula única porque ningún docente se encuentra con un problema único y ningún método, ni ningún discurso, ni ningún enfoque en particular nos ayuda a resolver, por ejemplo, el problema del ausentismo. Ese es un problema de otro orden, de orden pedagógico, que hace a las condiciones de escolarización que hoy atraviesan, que hoy tienen nuestros contextos, nuestros sistemas educativos. Las condiciones de escolarización exigen una determinada intervención pedagógica que es propia de, del orden de la práctica, del orden de lo cotidiano, del orden de lo que se hace en el aula. Y ahí hay un saber de otro orden, ¿no? Un saber pedagógico particular, como lo exige ese caso que Rosa trae de la alfabetización o de la enseñanza de la cultura escrita en contextos interculturales, donde hay otras condiciones de escolarización que demandan otros saberes y que no resuelve un único método, ¿no? Que no resuelve un único enfoque. Entonces me parece que son cuestiones que necesitan ser pensadas desde la idea de aquello que es un problema de enseñanza en el contexto o en el nivel del aula, ¿no? En el nivel del sistema educativo, y pensarlos incluidos en esa cuestión en ese tema de la enseñanza. No enseño a niños cuyas familias no apoyan o no enseño a niños que faltan, enseño con niños que faltan, enseño con niños y niñas que sus familias no apoyan. Eso forma parte hoy del orden de las condiciones en las que enseñamos a leer y escribir. ¿Tenemos soluciones? No, por eso estamos acá, digo, ¿no? Ustedes mismos hablan de la necesidad de herramientas, una necesidad genuina, porque la pregunta típica propia de la docencia es ¿cómo hago? Pero ese cómo hago no lo resuelve ni un número homogéneo, como el que señala Rosa, ni una única perspectiva ni un único método, ¿no? Entonces, eso es un poquito, no sé si me va a dar el tiempo, pero quería al final conversar un poquito sobre esto propio de la práctica. Y cierro con la pregunta de Ana María sobre la dimensión cultural y a qué me refiero. Me refiero a aquella dimensión que considera dónde, dónde están esos textos que nosotros podemos dar a leer, ¿no? ¿Dónde están? ¿Con qué se relacionan? ¿Dónde se producen? ¿Con qué valores se vinculan? ¿Con qué condiciones de producción tienen que ver? ¿Con qué modos de leer a través del tiempo pueden vincularse, ¿no? La cuestión del canon, digamos, ¿no? De qué se elige para dar a leer es una cuestión muy propia de esta dimensión cultural, ¿no? Poder entender que cuando damos a leer un texto no solamente elegimos qué leer, sino cómo leerlo, ¿no? Es cómo ese texto se inserta en una cosmovisión de época, en un contexto cultural de época, que tiene un sentido en el momento en que se produjo y que hoy tiene otro, ¿no? Este, y ahí me parece que es donde el texto toma, y la lectura como práctica social, toma un sentido particular muy propio de los contextos que estos resultados no dan, estas mediciones no pueden dar cuenta, ¿no? No pueden dar cuenta de qué puede hacer un niño o una niña frente a un texto, ¿no? Pero no pueden dar cuenta de qué hay repuesto, qué universo está reponiendo esa posibilidad de comprensión lectora, ¿no? De meterse en ese universo cultural de aquello que estoy leyendo. Bien, voy a pasar a la segunda cuestión. No sé si voy a llegar a la tercera, pero sí la segunda me gustaría tomarla porque tiene que ver con algunas cosas que ustedes trabajan en la especialización, en las que sé que Iris tiene particular predilección, interés y formación, que tiene que ver con la dimensión tecnológica de la cultura escrita, ¿no? Una dimensión que hoy está muy presente en los discursos y que vuelve con algunas preguntas particulares sobre la enseñanza y la transmisión de la cultura escrita. ¿Puedo pasar? Acá estoy. Sí. Bien. Esta dimensión tiene que ver con un cambio de época, ¿eh? Con un cambio de época que, como es obvio decirlo, está marcado, está impulsado
está movilizado por el desarrollo de las tecnologías digitales propio de las últimas décadas, ¿no? Y que nos traen una una particular, una particular transformación en nuestros propios modos de vincularnos con otros, con la cultura, con lo social. Yo le puse a esta cuando nos une el espanto, ¿no? Que es la segunda parte de esa frase remanida, ¿no? Cuando nos une el horror y el espanto, sobre todo por lo que pasó cuando esta transformación digital de las últimas décadas llegó de un modo muy intempestivo a nuestra vida y ahí aparecían los temores. Ustedes se acuerdan, ¿no? Todo, me parece que los que estamos acá compartimos cierto nivel generacional, hay algunos más jóvenes, pero hemos escuchado, hemos presenciado hablar del temor a la desaparición del libro, ¿no? Y todo lo que eso representaba simbólica y culturalmente, ¿no? El miedo a que ese objeto depositario del saber y del conocimiento durante siglos desapareciera y no desapareciera solamente como objeto físico, sino que con eso desapareciera una parte cultural importante de la vida en sociedad. Bueno, el libro no desapareció, ¿no? El libro sigue vivito y coleando. El mercado editorial tiene hoy un desarrollo muy fuerte y diría que en unión con lo que estaba señalando en la dimensión anterior, frente a esta denuncia tan fuerte del miedo porque las habilidades de lectura desaparezcan, uno también puede presenciar que el mundo de la lectura está vivito y coleando de manera muy fuerte. No sé si comparten en otros países, pero al menos en estos países del sur, en mi país, en Argentina, la lectura está dentro también, quizás en el otro extremo de la denuncia, en un boom, ¿no? De desarrollo. Aquí asistimos a un desarrollo importantísimo de ferias de lectura, encuentros literarios, talleres de lectura, ferias de lecturas ambulantes, un enorme desarrollo del mercado editorial de librerías y editores independientes, ¿no? Que frente a ese abrumador peso del mercado editorial concentrado en monopolios y al desarrollo bastante esforzado frente al incremento del precio del papel, por ejemplo, hacen emprendimientos muy artesanales, muy creativos y muy de vanguardia, ¿no? En nichos sobre nuevos desarrollos del libro y de su circulación que generan circuitos muy importantes y muy interesantes de la lectura como práctica social. Y esto también de algún modo barre con el mito, barre con ese miedo de que el libro ha desaparecido y con esto la lectura. Al contrario, ¿no? Muestra una presencia y una valoración social muy fuerte. El libro con la llegada de las tecnologías no desapareció y no solamente no desapareció, sino que es difícil encontrar un desarrollo equivalente en versión digital a ese libro físico. Es más, uno encuentra muchos más libros digitales parecidos en formato al libro físico que un libro digital con una identidad propia. Vienen ahora, ¿no? Con cada vez más sofisticación interesante, ¿no? Por la intervención también que hay en la escritura, los formatos de los ebook y las tablet con posibilidades de leer allí. Pero ha tardado bastante tiempo, ha sido bastante menos proporcional al temor de que ese libro desapareciera. Ese fantasma también de las llegadas de las tecnologías digitales afectó mucho a lo que pasa en cuanto a la enseñanza de la lectura y la escritura por su invasión a las buenas prácticas, ¿no? La ortografía empieza a contaminarse del uso de la escritura en el entorno digital, o también cuando se desató la discusión por el copy-paste, ¿no? Ahora los chicos ya no escriben más, sino que ahora buscan información en Wikipedia, cortan y pegan y no piensan, ¿no? Ahí están los fantasmas frente a ese avance tecnológico real, existente, pero que también viene de la mano de otras cosas, ¿no? Viene de la mano de mucho desarrollo científico en relación con esto, aparecen las disciplinas que vienen a hablarnos sobre la necesidad de mirar el aprendizaje de la lectura y la escritura desde otra perspectiva,
la neurolingüística, las neurociencias, sus correlatos en los desarrollos tecnológicos. Hoy encontramos plataformas y apps con invitaciones para poder aprender a leer y escribir. Y también nos encontramos, barriendo el mito, con mucho desarrollo cultural vinculado con la lectura y la escritura de la mano de las nuevas generaciones. En un momento de transición de paradigma cultural, donde vamos hacia algo que todavía no sabemos bien qué es, esa transformación viene de la mano de la cultura que circula por fuera de los sistemas educativos, de la cultura de los jóvenes, de la que algunas generaciones nos quedamos afuera, pero que vale la pena también mirar para ver qué está pasando con la cultura escrita ahí, para ver de ahí qué pasa, primero barriendo mitos y segundo, qué de eso podemos ahí incluir, explorar, mirar e incorporar, ¿no? Porque forma parte de ese universo de la cultura escrita que cruza literacidades, que cruza la posibilidad de alfabetizarse a través de la combinación de lenguajes multimodales y de distintas vinculaciones con la cultura escrita, sin implicar su negación, sino sí su mixtura. Ahí en nuestro equipo, a ver si puedo mostrarles, dos colegas que trabajan sobre estos temas, sobre la producción de jóvenes vinculados con la cultura escrita en distintos niveles, ¿no? Aquí ven, por ejemplo, cómo los jóvenes en muchos casos son impulsores de desarrollos vinculados con la cultura escrita asociados a los discursos científicos y de producción de divulgación científica, ¿eh? Ahí hay una bióloga millennial, ¿no? Que produce podcast. Hay un proyecto de divulgación científica realizado por jóvenes universitarios que está dirigido a otros jóvenes y a niños. Hay audiolibros producidos por jóvenes, ¿sí? Por jóvenes que tienen emprendimientos editoriales. Hay un canal de YouTube producido por un joven que explica fenómenos de la física, ¿sí? Y de otros campos disciplinares. Y también hay mucha producción que viene de la mano de los jóvenes asociada al discurso literario, ¿no? Y a la posibilidad de producir textos literarios que mezclan géneros, que mezclan lenguajes, que mezclan formatos. Videopoesías, festivales de videopoesías que se hacen en entornos digitales. Hay todo lo que tiene que ver con la vinculación entre literatura y música, ¿no? Y el uso de plataformas para hacer esa conexión. Todo lo que tiene que ver con el discurso generacional asociado a ese uso del lenguaje oral, de los freestyle, las batallas de gallo y las riñas, donde la oralidad incluye esa cuestión desafiante e histórica que existió siempre a través del lenguaje, hoy hecha rap, otras veces hecha asumiendo otras formas, ¿no? Pero que hoy en manos de los jóvenes tiene un color particular sostenido en esta nueva materialidad, ¿no? Son cuestiones que nos muestran producciones culturales que vienen de la mano de las nuevas generaciones, así hay muchas, y que nos permiten barrer este mito, este discurso social a veces instalado de que o las tecnologías digitales vienen a destruir a la cultura escrita o que los jóvenes no se interesan en lo que pasa con la cultura escrita en la escuela porque solo están interesados en otros lenguajes que no incorporan estas habilidades de la lectura y la escritura. Dejo de compartir para que abramos otra rondita de intercambio sobre esto. ¿Nadie se anima? Bueno, a ver, Rosa María, parece Sí, que sí. bueno, lo que les puedo decir es que definitivamente en Perú no existe esa movida cultural impresionante que hay en Argentina, ¿no? Respecto a esto de la lectura, todavía de Uruguay no conozco muy bien cómo funciona. A nivel Latinoamérica, creo que México y Argentina se destacan por esto. Pero sí,
creo que si en algún momento lo pensamos todos, que el libro iba a desaparecer, creo que cada vez es más difícil esa posibilidad. Em, si ustedes tienen hijos jóvenes o en la familia hay niños pequeños, disfrutan muchísimo tener un libro en la mano. Creo que es mucho más, más motivador para ellos que tener la pantalla. Claro, siempre y cuando esté el padre para orientarlo, ¿no? Que es el primer orientador que tiene que haber, el primer mediador con respecto al libro. Ahora, si son lamentablemente estos padres que necesitan que el niño no moleste y les pone una pantalla, ahí sí tenemos la batalla perdida. Pero, por ejemplo, en Perú lo que se está dando es que también hay mucha movida de editores pequeñísimos, independientes, pero que están presentando proyectos interesantísimos. Así que tengo fe, yo tengo fe en la humanidad, que el libro no se va a perder. Gracias. Gracias, Rosa. Yo igual no, digo, no es porque quiera polemizar con tu diagnóstico, pero estas cosas quizás no es que no existen, sino que uno no las conoce, Rosa. Sabes que yo no conocía nada de esto que acabo de mostrar, y es parte de un trabajo de exploración y de investigación, bueno, que en mi caso hacen dos colegas de mi equipo, dos tesistas de mi equipo que trabajan estudiando este tema y que a mí no deja de asombrarme, ¿no? Porque cuando me lo muestran me parece maravilloso. Yo creo que uno, y esto lo digo pensando en nuestra perspectiva como docentes, uno no sabe encontrar estas cosas, porque circula por otros caminos, ¿no? Porque está en otros circuitos, porque quizás lee, no sé, tiene unas prácticas vinculadas con el mundo de la cultura digital asociadas a sus esquemas previos, ¿no? Yo leo el diario en la web, ¿no? Por suerte ya, adiós Claudia, gracias. Em, yo no leo, digo, no leo el diario papel, no lo leo más, leo el diario en las páginas web de los diarios, pero no leo, no sé leer, no sé buscar estas cosas, ¿no? Estoy en esa transición donde mis esquemas de percepción y cognitivos todavía están en el mundo de la cultura letrada y en el mundo de la cultura impresa. Entonces, lo que me parece que aquí es importante señalar o pensar, digamos, juntos es, bueno, ¿quién nos ayuda a girar la cabeza o no, o a meternos a ver qué pasa con todo esto? ¿Quién nos da la mano para llevarnos por ahí? Yo creo que son los jóvenes, ¿eh? Yo creo que son los jóvenes que lo hacen más de lo que pensamos. Obviamente, o no sé si obviamente o necesariamente tenemos que pensar que estas cosas no se producen solas. En mucho de lo que yo les mostraba hay conocimiento además de otro orden, ¿no? Hay conocimiento, por ejemplo, en esos podcasts que hace esa joven bióloga, bueno, estoy hablando de una joven bióloga, que además maneja conocimientos vinculados con los entornos digitales, esto que decía Iris al principio, ¿no? De cómo pensar, en el caso de ustedes, en la formación de la especialización, procesos de formación donde los objetos están asociados a la materialidad, ¿no? Bueno, esa es la función del sistema educativo, de los contextos educativos, darle a nuestros jóvenes o a las nuevas generaciones el conocimiento que sea necesario para que pueda ser entramado en esos entornos y en esas materialidades de la que ellos saben bastante y de la que a nosotros también nos corresponde saber, porque ese es nuestro lugar para poder generar ese andamiaje que se considera valioso y que se comprueba como valioso cuando les mostraba los resultados al principio de qué es lo que le pone un plus a la posibilidad de aprender a leer y escribir en contextos educativos, la intervención pedagógica. Pero un poco, para cerrar, digamos, y volver sobre esta idea que se abrió a partir de las intervenciones de ustedes, pensar esa intervención pedagógica tiene que ver con considerar la especificidad que tiene esa intervención, que es como ustedes mismas me invitaron a decir, es eh, pensar en qué condiciones se produce esa intervención pedagógica, en qué condiciones de escolarización, con qué sujetos se produce, que muchas veces esa intervención pedagógica hace cosas, como dice mi colega y profesora Anne-Marie Chartier, cosas que
quizás tienen sentido pero no tienen valor, ¿no? Ella dice, cuando uno mira lo que hacemos con el enseñar en las prácticas de aula, muchas veces, para transmitir la cultura escrita, muchas veces no tiene que ver con aquello que desde afuera se considera que tiene valor, ¿no? No es que estamos enseñando todo el tiempo herramientas digitales, textos informativos y comprensión lectora, ¿no? Para dar respuesta a aquello que se nos demanda de afuera. A veces los gestos, o muchas veces, o siempre, exagero cada vez más, las prácticas de enseñanza se manejan por aquello que uno va encontrándole el sentido a lo que está haciendo, ¿no? El sentido que uno le encuentra y que comparte con aquellos que lee y que escribe en el aula. ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Qué sentido tiene para ustedes? ¿Qué sentido tiene para mí? ¿Qué significado le damos? Y eso tiene que ver con la dimensión cultural de la lectura y la escritura, ¿no? ¿Por qué estamos leyendo esto? ¿De dónde viene? ¿Quién lo hizo? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Este, ¿Cuál es el sentido que le das vos? ¿Cuál es la interpretación que le das vos? ¿Cuál es la que le doy yo? Y ahí se va como construyendo un algo compartido que no tiene un resultado inmediato, ¿no? Pero que sí hace al sostén de aquello que se hace en el aula y que tiene que ver con la pregunta de esto también lo trabajamos con Anne-Marie, es ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer en el aula? No, ¿qué tengo que hacer yo en este aula para poder enseñar a leer y escribir? No me digan de afuera qué hay que hacer, obviamente lo voy a escuchar, es mi responsabilidad social, obviamente voy a escucharlo en términos también de formación, ¿no? No me voy a encerrar en una caja haciendo solo lo que sé yo, obviamente escucho los discursos normativos, obviamente escucho los discursos académicos, me nutro de eso, pero eso en el aula tiene otra forma que es la que está orientada por cómo hago y qué hago para leer y escribir con estos niños, con estos jóvenes, con estos adultos en formación superior, para poder con ellos leer y escribir de determinada manera, ¿no? Y que tiene que ver con lo muy específico, esas decisiones mínimas, esas decisiones casi nimias vistas desde afuera, pero que toman un sentido particular. Bien, digo, para dar un ejemplo, hoy estuve a la mañana trabajando con mis alumnos de formación docente inicial, así que están haciendo sus primeras prácticas. La discusión era si en una clase donde estaban trabajando cuentos clásicos, había que primero hacer una clasificación de los tres tipos de lobos que aparecían en tres cuentos, o si primero había que preguntarles a los chicos qué es un lobo, ¿no? Entonces, digo, en esas discusiones que hacia afuera no tienen un sentido particular, no tienen un valor, ¿no? Para nosotros tienen un sentido que hace a justamente poderse meter con, en este caso, mis alumnos y alumnas, en una dimensión de los textos, ¿no? Y que esa dimensión está atada a la decisión de qué hacer en un aula, ¿no? ¿Qué hacer en un aula? Porque hacer una cosa o hacer a la otra, para mi estudiante era nodal porque la clase se le iba para un lado o se le iba para otro y él tenía que aprender a intervenir en esa situación frente a una u otro escenario, ¿no? Bueno, frente a esas cosas tan chiquitas, los resultados de aprendizaje de la lectura dicen mucho, informan mucho, pero orientan poco. Y lo que orienta es justamente la posibilidad de ubicar los problemas que tenemos de la enseñanza en relación con lo que hoy se le pide a la lectura y la escritura a nivel social, ¿no? Reconocer eso, reconocer esa función social de la lectura y la escritura, reconocer que tenemos un lugar central para transmitirla, somos el eslabón cultural para transmitir esa buena parte del acervo cultural de las sociedades, pero tenemos algunos problemas específicos que vale la pena que se haga escuchar nuestra voz y nuestro saber particular. No lo digo desde un lugar demagógico, no quiero que me escuchen desde ahí, o no les pido que no me escuchen desde ahí. Lo digo desde un lugar de absoluta convicción sobre la especificidad de aquello que tenemos para hacer dentro del aula, que requiere aprender herramientas, como dijo Mariana al principio, que requiere formarse en en nuevas miradas, en nuevos aportes, pero que asume una forma específica cuando todos los días pensamos en cómo hago para analizar, para producir, para editar, para circular textos, que es el tema de esta especialización en mi propio contexto.
por acá andamos, si quieren que abramos la rueda. Muchísimas gracias, Andrea. Clarísimo, nos dejaste lleno de preguntas. Este, y bueno, no sé si alguien va a intervenir, quiere plantear algo. Muy callados todos, callados y calladas. ¿Me No, podré hablar otra vez? sí, Rosa María, ¿por qué no? Ay, estoy hablando mucho, creo. No, Bueno, está no, bien. Andrea, yo pienso exactamente igual que tú, ¿no? Por ejemplo, ayer, como Instagram, Google, Facebook no tienen tan mapeados, tengo la suerte que me llegan muchas invitaciones gratuitas, creo que dicen, a Ujú, esta señora le gusta todo lo que sea gratuito, y me llegó la invitación a ayer y antes de ayer ha habido un congreso desde la Universidad de Valencia sobre políticas educativas Iberoamérica, Europa y Iberoamérica, sobre inteligencia artificial. Y fue Claro. interesantísimo porque decían, ¿y los maestros, y ahora qué hacemos? Si definitivamente los chicos están haciendo sus tareas en ChatGPT, ¿no? Entonces, no, o sea, el maestro que no quiera ver lo que está pasando y que no se quiera formar en lo que viene, que de todas maneras se nos viene encima, es más, ya está encima nuestro, exacto. entonces lo tenemos que hacer, Sí, definitivamente. Yo soy de las sí, personas que piensan que como maestro tengo la responsabilidad de permanentemente formarme, ¿no? Entonces, esto de la inteligencia artificial es interesantísimo y hay que ver cómo hacemos con eso. sí, es la nueva agenda, ¿no? Es, digamos, le agregaste el nuevo ladrillito a eso a ese punto que yo hablaba de las tecnologías y cómo influyen hoy. Yo le pondría un pero, te diría, absolutamente, es la nueva agenda y tenemos que saber de qué se trata. Pero Mm, a ese saber de qué se trata, uno le puede poner la impronta de qué uno sabe sobre cómo eso puede hoy tener un lugar en el aula, ¿no? Qué es lo que pasa o qué es lo que no pasa, o qué es lo que podría tener lugar o qué es lo que no? Digo, hablando de las condiciones de escolarización, si estamos en escuelas que no tienen conectividad, mm, digo, o que tienen una conectividad reducida, la inteligencia artificial es más inteligencia que artificial, ¿no? Es poder poner nuestros recursos ahí al servicio de algo que tenga que pasar. Ahí Olga habla de la programación como la nueva alfabetización. Efectivamente, pero a mí me parece que a veces los riesgos de las nuevas agendas es pensar las cuestiones en términos de reemplazo, ¿no? En términos de superposiciones. Y la pregunta que nosotros sabemos que ronda en nuestras aulas es, o la pregunta no, o la convicción es que todo eso convive en el aula, ¿no? Que todo eso Exacto. convive, y que en todo caso quizás los aprendizajes se hagan más complejos o los aprendizajes se hagan más largos, pero aprender a leer y escribir por ahora en la función cognitiva sigue siendo lo mismo, ¿eh? mm, Digo, sigue teniendo que ver con una cuestión vinculada al código y a la reposición cultural que se hace al código. Este, la lectura y la escritura manuscrita no se reemplaza por ahora, y quienes hicieron tomaron el riesgo de reemplazarla están yendo para atrás, ¿no? ¿No? En aquellos países donde hicieron experiencias donde la escritura manuscrita desapareciera y ya fuera reemplazada por el teclado, dijeron, no, nos equivocamos, ¿no? Digo, aquellas decisiones que nos obligan absolutamente, Mariana, la lectura y escritura siguen teniendo la misma importancia que antes del advenimiento de la tecno. Mira, hay una cuestión, el otro día me impactó mucho en Suecia, hace varios años que decidieron en las escuelas reemplazar los libros físicos por los libros digitales. No hay en las escuelas libros físicos. Y se dieron cuenta que quizás se les había ido un poco la mano y había sido un poco apresurada la decisión, entonces fueron para atrás y decidieron repartir ahora libros físicos. Por supuesto que los chicos algún contacto habrán tenido en sus entornos familiares, estamos hablando de Suecia, además, país del primer mundo. Sin embargo, debe estar en YouTube, búsquenla, el momento que está filmado donde los chicos entran al aula, chicos de primer grado, y encuentran bibliotecas llenas de libros, es un momento que les digo, parece un descubrimiento casi animal, ¿no? Como cuando los cachorros descubren algo, una habilidad nueva, cachorros Exacto. incluyendo el humano, ¿no? Digamos, cuando alguien se encuentra con algo nuevo y empieza a explorarlo, empieza a desarmarlo, empieza, ¿no? Y las caritas
de asombro y las miradas de los chicos hablan de la persistencia de un objeto cultural, para mí, ¿no? Es mi hipótesis, que hoy sigue siendo absolutamente clave y trascendental en la vida cultural de las sociedades, ¿no? Hay algo ahí que sigue despertando algo, ¿no? Y hay algo ahí que merece ser transmitido. Entonces, lo que digo es el tema de las tecnologías y el tema de las agendas es absolutamente necesario porque está marcado por el cronómetro de la sociedad, pero eso no quiere decir que la escuela o los contextos educativos no tengan una temporalidad propia. No digo resistencia, digo temporalidad propia, ¿no? Y que hay que darse el tiempo para eso. Porque, y aclaro lo de la resistencia porque los discursos sobre la resistencia también vuelven sobre el contexto educativo. La escuela no cambia, los maestros enseñan siempre igual. Bueno, vaya si cambian, ¿no? Vaya si cambian. El tema es que quizás no cambian a la temporalidad que se espera desde afuera o no cambian en la medida de lo que se espera afuera. Cambian de otro modo. Y es ahí donde se procesa el cambio también, porque la escuela es un lugar de producción de cambio, la escuela y los otros contextos educativos. La escuela no es un lugar de reproducción social, la escuela produce lo bueno y lo malo, ¿eh? Puede producir algo nuevo y distinto y puede producir y reproducir desigualdades también. Y la cultura escrita ahí juega un lugar muy importante. Bernardino dice es necesario buscar equilibrios. Bueno, la escuela es un buen termómetro para buscar equilibrios. Hay que ayudarla, por supuesto, sola no se la puede dejar, porque necesita compañía, ¿no? Compañía que genere condiciones y compañía que genere la posibilidad de que los docentes estén más acompañados, más fortalecidos, pero también tiene mucho para decir desde dentro. Sí, yo no sé si pensando en todo en estos últimos planteos acerca de la relación tecnología, escritura y lectura, ¿no? Chartier también, digo, no es Anne-Marie en este caso, es Roger. Él plantea o sea, claramente que si uno mira hacia atrás, la lectura y la escritura ha cambiado en función de las materialidades. O sea, leer y escribir, eso siempre. Una cosa, primero empezamos a escribir en piedra. Entonces, la importancia de la tecnología, cuando hablamos de tecnologías, claro, ¿qué pasó? Fueron tan invasivas, no lo digo invasivo en el sentido, o sea, no tiene ningún matiz peyorativo o agresivo. Fueron tan, digamos, nos llegaron tan de golpe que nos obnubilaron, sobre todo a los que estamos en el campo de batalla, cuando digo amablemente el aula, ¿no? Ese espacio tan maravilloso que es el aula. Claro que nos desnortearon, pero en realidad, y además es sumamente vertiginoso ese cambio tecnológico, pero en realidad es dentro de las tecnologías, justamente es una materialidad diferente, en donde también tenemos que enseñar a leer y escribir, como pasó desde la antigüedad hasta ahora, ¿verdad? Y eso, como dice Andrea, es en realidad la práctica la que uno le da el valor en la medida en que se relaciona con el otro desde el aula. Las prácticas son desde el aula, independientemente, digo, obvio, de todas las vinculaciones sociales, ¿no? Y las relaciones con los otros, porque por supuesto no estamos aislados ni fuera de la sociedad en la que vivimos. Por algo me parece, Andrea, que venía por ese lado y lo cultural también. O sea, son prácticas Absolutamente, culturales. absolutamente. Solo eso, nada más. Bueno, yo cerrando, gracias Iris y gracias a todas las intervenciones y hablando de libros digitales, les dejo un regalito que tiene que ver con algunas de las ideas que yo no pude desarrollar por tiempo, pero que tiene que ver con esta mirada de las prácticas y que es un libro que acabamos de publicar con Anne-Marie Chartier y que queremos compartir de manera en el marco de un emprendimiento editorial de circulación gratuita que tenemos aquí en el programa Educación, Conocimiento y Sociedad de Flaxo. Queremos compartir porque hace la producción de conocimiento que circula y que tiene sentido que se apropien otros y otras, y en este caso los docentes y las docentes que para nosotros son unos interlocutores particulares. Así que ahí va para que siga su camino y tienen el QR para poder descargarlo y compartirlo con quien quieran y serán bienvenidas las opiniones si las tienen cuando quieran y nos encontremos. 1 millón de gracias, Andrea, un placer haber compartido esta charla contigo y como siempre, maravilloso todo. Muchas gracias. Bueno, un gusto para todos.
haber compartido para todos, gracias para todos haber compartido esto, ya es de noche. Y bueno, y que tengan buenas noches y buena vida. Muchas gracias, Andrea, un millón de gracias. Nos Gracias. Adiós. estamos